Lección 1. Los beneficios del ejercicio regular. Hola Ana, estoy pensando en empezar una clase de fitness. Hola John, eso suena emocionante. ¿En qué tipo de clase estás pensando? Quizás una clase de yoga. He oído que es excelente para la flexibilidad. Absolutamente. El yoga también ayuda con la atención plena y el alivio del estrés. Me vendría bien un poco de alivio del estrés. ¿Practicas yoga? Sí. Realmente mejora el bienestar tanto físico como mental. ¿Qué debo esperar de una clase de yoga para principiantes? Probablemente comenzarás con posturas básicas y técnicas de respiración. Eso suena manejable. ¿Con qué frecuencia debo asistir? Lo ideal es 2 o 3 veces por semana para obtener los mejores beneficios. Definitivamente debería empezar a ir a uno. Definitivamente deberías hacerlo, es excelente para mejorar la salud en general. Lección 2. La importancia de la promoción. Hola Ana, he estado leyendo sobre cómo la gente aboga por el cambio social. Hola John, ese es un tema crucial. ¿Qué te llamó la atención? Noté que muchas personas sienten pasión por los temas ambientales. Verdadero. Quieren cambios y los movimientos de base pueden ser muy eficaces. ¿Cómo estos movimientos ganan más visibilidad? Las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de la conciencia. Eso tiene sentido. Involucrar a la comunidad también es esencial, ¿verdad? Exactamente. La organización de eventos puede unir a las personas para unirse por una causa. Me encantaría participar en uno de esos eventos. Debería. Todo esfuerzo ayuda a amplificar el mensaje. Lección 3. Ética y responsabilidad corporativa. Buenos días, Ana. Últimamente he estado estudiando ética corporativa. Hola John, ese es un campo interesante. ¿Qué has encontrado? Leí sobre el caso Ford Pinto y su impacto en la reputación de la empresa. Sí, ese caso es conocido por resaltar fallas éticas en los negocios. Realmente te hace pensar en las consecuencias de priorizar las ganancias sobre la seguridad. Absolutamente. Las empresas necesitan cultivar una cultura de responsabilidad. ¿Cómo pueden lograr eso? Implementando pautas éticas claras y fomentando la transparencia. Suena esencial para mantener la confianza pública. Sí, la confianza es fundamental para el éxito a largo plazo en cualquier negocio. Lección 4. Reflexiones políticas y liderazgo. Hola Ana, ¿has oído hablar de los recientes comentarios de Mario Cuomo? Hola Juan, sí. Sus ideas sobre el liderazgo son bastante convincentes. Mencionó los desafíos que enfrentan los líderes hoy, especialmente en lo que respecta a la opinión pública. De hecho, navegar por diferentes perspectivas requiere una comunicación hábil. El presidente Reagan admitió que algunos puntos de vista pueden estar bastante polarizados. Sí, es esencial que los líderes fomenten un diálogo constructivo. ¿Qué estrategias pueden utilizar para superar las divisiones? Puede resultar útil formar coaliciones y comprender diversas perspectivas. Me encantaría aprender más sobre el liderazgo eficaz en tales contextos. Esa es un área valiosa para explorar, especialmente en el clima político actual.
Lección 5. Tradiciones nupciales y su significado. Hola Anna, las tradiciones nupciales me parecen fascinantes. Hola Juan, yo también. ¿En qué tradición estás pensando? El lanzamiento del ramo es particularmente interesante. Se dice que quien lo pille será la próxima novia. Sí, eso agrega un elemento divertido a la celebración. ¿Existen otras tradiciones que tienen significados especiales? Muchas culturas tienen costumbres únicas, como el lanzamiento de liga o las ceremonias de unidad. Suenan intrigantes. Cada tradición refleja valores diferentes. Exactamente. Comprender estas tradiciones puede mejorar nuestra apreciación de las bodas. Debería aprender más sobre estas costumbres para futuras celebraciones. Eso sería maravilloso. Enriquecen nuestras experiencias culturales. Lección 6. Etiqueta y solicitudes en la cena. Hola Anna, ¿podemos darnos el cheque, por favor? Por supuesto, lo conseguiré de inmediato. ¿Has disfrutado tu comida? Sí, la comida estuvo deliciosa, me encantó especialmente la pasta. Me alegra oír eso. ¿Qué te pareció la salsa? Estaba rico y sabroso, quizás te pida la receta. Es una gran idea. Compartir recetas puede ser divertido. ¿Pruebas a menudo platos nuevos cuando sales a comer? Absolutamente. Me encanta explorar diferentes cocinas. ¿Qué pasa contigo? Yo también, es emocionante descubrir nuevos sabores. Exactamente. Amplía nuestros horizontes culinarios. ¿Prefieres cenar dentro o fuera? Disfruto de ambos, pero salir a cenar ofrece una experiencia única. Lección 7. El futuro de la esperanza. Hola Anna, he estado pensando en el futuro y lo que representa. Hola John, ese es un tema interesante. ¿Qué imaginas? Veo un futuro lleno de esperanza, a pesar de los desafíos actuales. Sí, la esperanza es fundamental para el progreso. ¿Qué te da esperanza? Creo en el poder de la acción comunitaria y colectiva. Verdadero. Cuando las personas se unen por una causa, el cambio es posible. Sin embargo, incluso conociendo el absoluto potencial destructivo de algunas cuestiones, es difícil permanecer optimista. Es un desafío, pero centrarse en acciones positivas puede ayudar. ¿Qué acciones crees que son más impactantes? La educación y la concientización pueden capacitar a las personas para impulsar el cambio. Lección 8. Acuerdos legales y claridad. Buenos días, Anna. Escuché que nuestro equipo legal preparará borradores de acuerdos para su revisión. Hola John, es una buena noticia. ¿Qué tipo de acuerdos estamos discutiendo? Están relacionados con nuestro nuevo proyecto. Espero que sean claros y concisos. La claridad es esencial. Evita malentendidos posteriores. Exactamente. ¿Ha revisado algún borrador de acuerdo antes? Sí, lo tengo. Siempre busco lenguaje ambiguo. Eso es inteligente. Una redacción precisa puede marcar una gran diferencia. Definitivamente. ¿Crees que necesitamos añadir alguna cláusula específica? Quizás sería beneficiosa una cláusula sobre plazos. Gran idea. Los plazos son cruciales para mantener el proyecto en marcha. Lo sugeriré en nuestra próxima reunión. Suena como un plan.
La colaboración es clave en estos asuntos. Lección 9. Conversaciones nocturnas. Hola Ana, aunque nos acostamos a las 20:3, hablamos tanto tiempo. Hola Juan, lo sé. No nos vamos a dormir hasta las 10 de la noche. Es sorprendente cómo pasa el tiempo cuando charlamos. Sí, nuestras conversaciones son muy interesantes. ¿De qué hablamos habitualmente? Una combinación de todo: trabajo, pasatiempos y planes futuros. Exactamente. Es agradable compartir pensamientos e ideas. ¿Crees que deberíamos fijar una hora para dormir? Tal vez, pero disfruto demasiado nuestras discusiones. Verdadero, quizás podamos llegar a un acuerdo y dejarlo hasta las 9:30 página. Eso suena razonable. También nos da tiempo para relajarnos. Lo sugeriré la próxima vez. Excelente. El equilibrio es importante tanto para dormir como para conversar. Lección 10. Preferencias dietéticas. Hola Ana, últimamente he estado siguiendo un nuevo plan de alimentación. Hola John, eso suena interesante. ¿Sigues también una dieta específica? Sí, estoy intentando incorporar más comidas de origen vegetal. Esa es una elección saludable. ¿Has notado algún cambio? Definitivamente, me siento con más energía y más ligera. Eso es fantástico. ¿Cuánto tiempo dedica aproximadamente a preparar las comidas? Generalmente unos 30 minutos cada vez. Es manejable. Ese es un gran periodo de tiempo. ¿Preparas la comida de la semana? Sí, ahorra tiempo y me ayuda a mantener el rumbo. Movimiento inteligente. Planificar con anticipación realmente puede simplificar las cosas. Estoy de acuerdo, hace que comer saludablemente sea mucho más fácil. Podría intentarlo también. Lección 11. Apreciando momentos memorables. Hola Ana, acabo de regresar de un viaje maravilloso. Hola Juan, qué lindo. ¿Cuáles fueron algunos de tus momentos favoritos? Me encantaba explorar los mercados locales. Los colores eran vibrantes. Eso suena increíble. ¿Compraste algún souvenir? Sí, compré algunos artículos hechos a mano. Son únicos. Apuesto a que tienen valor sentimental. ¿Qué más disfrutaste? La comida fue increíble. Probé muchos platos locales. ¿Cómo fue tu experiencia general en este viaje? Fue enriquecedor. Ahora me siento más conectado con la cultura. Experiencias como esa realmente pueden ampliar nuestras perspectivas. Lección 12. Frutas de temporada y opciones saludables. Hola Ana, últimamente he estado mezclando frutas de temporada en mi dieta. Hola John, es una idea fantástica. ¿Qué frutas estás usando? Solo una mezcla de manzanas, naranjas y plátanos. Siempre una buena elección. Esas frutas no solo son deliciosas sino también nutritivas. Exactamente, aportan vitaminas y fibra esenciales. ¿Tienes una forma favorita de disfrutarlos? Me encanta hacer ensaladas de frutas. Son refrescantes y coloridos. Eso suena delicioso. ¿Le añades algún aderezo? A veces, rocío miel o exprimo un poco de jugo de lima. Eso debe realzar los sabores. Debería intentarlo. Lección 13. Evaluación de la demanda de nuevas ideas. Buenos días, Anna.
¿cómo propones que evaluemos la demanda potencial de nuestro nuevo producto? Hola John, podríamos comenzar con encuestas de investigación de mercado. Ese es un gran enfoque. Las encuestas pueden proporcionar información valiosa. Absolutamente. También podemos analizar el desempeño de los competidores. Eso tiene sentido. ¿Qué más crees que deberíamos considerar? Los comentarios de los clientes son esenciales. Interactuar con ellos puede revelar necesidades. Sí, comprender a nuestra audiencia es clave para el éxito. También podríamos organizar grupos focales para recopilar opiniones diversas. Es una excelente idea. También podría generar ideas innovadoras. La colaboración a menudo conduce a las mejores soluciones. Lección 14. El legado de Buffalo Bill Cody. Hola Anna, ¿has oído hablar de Buffalo Bill Cody? Hola Juan, sí. Fue una figura bastante fascinante en la historia de Estados Unidos. Un ex cazador de búfalos y explorador indio, ¿verdad? Exactamente. Decidió aprovechar su fama de vaquero. Sus espectáculos del lejano oeste fueron legendarios, cautivaron al público. Ciertamente lo hicieron. Mostró una versión romántica de Occidente. ¿Cómo crees que influyó en la cultura estadounidense? Ayudó a dar forma a la imagen del vaquero en la cultura popular. Eso es cierto, su legado sigue resonando hoy. En efecto. Es fascinante cómo la historia da forma a nuestras percepciones. Lección 15. Reservar viajes y asegurar tarifas. Hola Anna, estuve planeando un viaje y me di cuenta de que es mejor reservar con anticipación. Hola John, esa es una decisión inteligente. ¿Por qué crees que es importante? Las reservas anticipadas suelen garantizar las mejores tarifas de vuelos y hoteles. Absolutamente. Los precios tienden a subir cuando se acerca la fecha de salida. Además, te ofrece más opciones para elegir. Exactamente. La flexibilidad en sus planes de viaje puede mejorar su experiencia. ¿Has reservado algún viaje recientemente? Sí, reservé una escapada para el próximo mes. Estoy emocionado. Eso es maravilloso. ¿A dónde te diriges? Voy a la costa para relajarme y tomar el sol. Lección 16. Encontrar un buen gimnasio. Hola Anna, ¿hay algún buen gimnasio cerca? Hola John, sí, que hay un gimnasio a solo un par de cuadras. Eso es conveniente. ¿Qué facilidades ofrecen? Tienen una variedad de equipos, incluidas pesas y máquinas cardiovasculares. ¿También ofrecen clases grupales? Sí, tienen clases de yoga, spinning y kickboxing. Suena emocionante. ¿Has probado alguna de las clases? Asistí a una clase de yoga la semana pasada, fue refrescante. He oído que el yoga es excelente para la flexibilidad. ¿Lo recomendarías? Absolutamente. Ayuda al bienestar tanto físico como mental. Quizás me una a ti para una clase algún día. Eso sería divertido. Podríamos motivarnos unos a otros. Lección 17. Éxito financiero de la NHL. Hola Ana, estaba leyendo sobre el éxito financiero de la NHL a mediados del siglo XX. Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué te pareció interesante?
Los propietarios de la NHL tuvieron un gran éxito financiero durante ese tiempo. Eso es impresionante. ¿Cómo lograron tal éxito? Generaron importantes ingresos a través de la venta de entradas y mercancías. Es fascinante cómo los deportes pueden impulsar el crecimiento económico. Exactamente, la popularidad del hockey jugó un papel muy importante. ¿El éxito continuó en años posteriores? Sí, ha evolucionado, pero las bases se sentaron en aquel entonces. Las franquicias deportivas suelen ser activos valiosos. Lección 18. Armonía en la vida. Buenos días, Ana. Lograr una vida plena es crucial, tanto dentro como fuera del trabajo. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Se trata de encontrar la armonía. Sí, equilibrar la vida laboral y personal puede resultar un desafío. ¿Qué estrategias utilizas para mantener ese equilibrio? Priorizo mi tiempo y establezco límites claros. Eso es sabio. Establecer límites ayuda a prevenir el agotamiento. También programo tiempo de inactividad regular para recargar. Eso es esencial. A menudo se pasa por alto el descanso. ¿Y tú, algún consejo para lograr la armonía? Practico la atención plena y hago tiempo para los pasatiempos que disfruto. Lección 19. Explorando las cocinas. Hola Ana, ¿te gustaría probar un nuevo restaurante este fin de semana? Hola Juan, claro. ¿Alguna cocina específica que te apetezca? Últimamente me apetece la comida italiana. El italiano suena delicioso. ¿Tienes un lugar en mente? Hay una nueva trattoria que acaba de abrir en el centro. He oído cosas buenas sobre él. ¿Qué hay en su menú? Ofrecen pasta fresca, pizzas al horno de leña y postres increíbles. Eso suena tentador. Me encanta un buen tiramisú. Aquí igual, es un final perfecto para una comida italiana. Comprobémoslo entonces. Será una divertida aventura culinaria. Lección 20. Reflexiones sobre la naturaleza. Hola Ana, recientemente leí un poema que describía ver todo el cielo ante mí. Hola John, eso suena intrigante. ¿Cuál fue el contexto? Hablaba de un momento de profunda realización en la naturaleza. La naturaleza a menudo evoca sentimientos tan poderosos. ¿Qué dijo a continuación? Mencionaba al gran Dios mismo en la caída de las hojas. Eso es hermoso. Capta la esencia del cambio y la belleza. Exactamente, la naturaleza puede inspirar reflexiones profundas sobre la vida. ¿A menudo encuentras consuelo en la naturaleza? Sí, es una manera maravillosa de desconectar y recargar energías. Estoy de acuerdo. Hay algo relajante en estar al aire libre. Lección 21. Tener un día productivo. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo tener un día productivo. Hola John, eso suena como un plan. ¿Qué estrategias utilizas? Normalmente, empiezo haciendo una lista de tareas pendientes para organizar mis tareas. Ese es un gran enfoque. Ayuda a priorizar lo que es importante. También establezco bloques de tiempo específicos para cada tarea. Bloquear el tiempo realmente puede mejorar la concentración y la eficiencia. Exactamente, previene distracciones y me mantiene encaminado. ¿Tomas descansos entre tareas?
Sí, las pausas breves son fundamentales para recargar energías. Estoy de acuerdo. Ayudan a mantener la productividad durante todo el día. Lección 22. Divertidas travesuras de gatos. Hola Ana, eso suena muy gracioso. Mi gato hace algo parecido. Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué hace tu gato? Se abalanza sobre las sombras, pensando que son algo que hay que atrapar. Eso es tan divertido. Los gatos tienen comportamientos muy extravagantes. Realmente lo hacen, es entretenido verla jugar. Me encanta lo curiosos que son. ¿Ella también persigue juguetes? Sí, tiene un ratón de juguete favorito sobre el que le encanta saltar. Eso suena adorable. Los gatos pueden ser compañeros muy juguetones. Absolutamente, traen tanta alegría y risas. Es maravilloso tener mascotas que nos mantengan entretenidos. Lección 23. Negocios y ética. Hola Ana, he estado reflexionando sobre la relación entre negocios y ética. Hola John, ese es un tema interesante. ¿Cuáles son tus pensamientos? Los negocios se tratan principalmente de obtener ganancias, pero la ética se trata del bien y del mal. Exactamente. ¿Cómo crees que están conectados? Las prácticas éticas pueden conducir al éxito y la confiabilidad a largo plazo. Eso es cierto. Las empresas con una ética sólida suelen atraer clientes leales. Y tratar bien a los empleados también puede mejorar la productividad. Sí, una cultura laboral positiva es beneficiosa para todos los involucrados. Por tanto, la ética debería estar a la vanguardia de las decisiones empresariales. Estoy completamente de acuerdo. Es esencial para el crecimiento sostenible. Lección 24. Metas graduales de acondicionamiento físico. Buenos días, Ana. Últimamente he estado pensando en objetivos de fitness. Hola Juan, eso es genial. ¿Cuáles son tus planes? Creo que empezaré 3 veces por semana en el gimnasio. Suena como un comienzo manejable. ¿Te estás centrando en algún entrenamiento específico? Sí, una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza para un estado físico equilibrado. Lindo. Aumentar gradualmente a 5 veces por semana es un buen objetivo. Exactamente, permite que mi cuerpo se adapte sin sentirse abrumado. La consistencia es clave en el fitness. ¿Tienes un compañero de entrenamiento? Todavía no, pero espero encontrar uno que me motive. Eso sería beneficioso. Tener un compañero puede hacer que los entrenamientos sean más agradables. Lección 25. Elementos esenciales de la lista de compras. Hola Ana, estoy actualizando mi lista de compras. Le agregaré huevos. Hola John, ese es un gran comienzo. ¿Necesitas algo más? Sí, debería conseguir algunas verduras para las ensaladas. Buena idea. Las verduras frescas son esenciales para una alimentación saludable. También quiero tomar algunas frutas. ¿Alguna recomendación? Las manzanas y los plátanos son siempre bocadillos convenientes. Perfecto, los incluiré. ¿Qué pasa con los bocadillos? Tal vez algunas nueces o yogur como opción saludable. Me gusta eso, agregaré nueces para obtener energía rápida. Parece una lista completa. ¿Estás planeando alguna comida especial? Lección 26. Cuidado de plantas y jardinería. Buenos días, Ana. Corté todas las plantas que estaban creciendo demasiado. Hola John, eso es inteligente.
¿Les diste algún alimento vegetal? Sí, les di a algunas de las plantas alimento vegetal para ayudarlas a recuperarse. Genial. Es importante nutrirlos después del recorte. Noté que algunas plantas luchaban por conseguir luz, así que las moví. Buena llamada. La luz adecuada es crucial para un crecimiento saludable. También agregué algunas macetas nuevas para darles más espacio. Es una idea fantástica. Las macetas nuevas realmente pueden ayudar con el crecimiento de las raíces. La jardinería puede ser bastante gratificante, ¿no crees? Absolutamente. Verlos prosperar es muy satisfactorio. Lección 27. Opciones de menú vegano. Hola Ana, me preguntaba sobre las opciones veganas en los restaurantes. Hola John, tenemos un menú vegano exclusivo con varios platos. Eso es excelente. ¿Qué tipo de platos ofrecéis? Tenemos ensaladas, pastas veganas e incluso hamburguesas vegetales. Suena delicioso. ¿Los ingredientes son de origen local? Sí, priorizamos productos frescos y locales en nuestras comidas. Es genial escuchar eso. También apoya a los agricultores locales. Exactamente. Además, garantiza que la comida sea de alta calidad. Me encantaría probar algunos platos veganos la próxima vez. Definitivamente deberías hacerlo. Son sabrosos y satisfactorios. Lección 28. Direcciones y distancias. Hola Ana, ¿está lejos de aquí la cafetería más cercana? Hola John, no muy lejos. Está como a 5 minutos caminando. Eso es manejable, me vendría bien un café ahora mismo. Lo disfrutarás. Tienen un excelente espresso y pasteles. Perfecto, ¿vas allí a menudo? Sí, es uno de mis lugares favoritos para relajarme y leer. Suena encantador, quizás también lo convierta en mi lugar de referencia. Debería. Tiene un ambiente acogedor que invita. Lección 29. Rutas ciclistas. Buenos días Ana, escuché que hay excelentes rutas ciclistas cerca. Hola John, eso suena emocionante. ¿Dónde sueles ir en bicicleta? Normalmente viajo a lo largo del río, las vistas son impresionantes. Eso suena hermoso. ¿Vas solo o con amigos? Normalmente voy con un par de amigos, es más divertido así. Estoy de acuerdo. Andar en bicicleta con amigos puede resultar muy motivador. ¿Has probado alguna vez alguna prueba ciclista? Sí, participé en un viaje benéfico el año pasado. Eso es increíble, debe haber sido gratificante apoyar una causa. Realmente lo fue. Me encanta combinar el fitness con un buen propósito. Lección 30. Preferencias dietéticas. Hola Ana, estoy buscando opciones de comida, cualquier cosa sin maní ni lácteos me vendría genial. Hola John, puedo ayudarte con eso. ¿Qué tal una ensalada de quinoa? Eso suena delicioso, ¿qué ingredientes sugerirías? Puedes agregar tomates cherry, pepinos y un aderezo de limón. Lindo, me encantan las verduras frescas. ¿Alguna sugerencia de proteínas? Los garbanzos son una gran opción, son nutritivos y saciantes. Perfecto, también me vendría bien un poco de aguacate para obtener grasas saludables. Absolutamente. Aporta cremosidad sin lácteos. ¿Quieres una receta? Sí, por favor,
Eso sería de gran ayuda. Te lo enviaré más tarde. Disfruta de la preparación de tu comida. Lección 31. El juego de la culpa. Buenos días, Anna. He estado pensando en toda la historia del incidente. Hola John, ¿qué te llamó la atención? La controversia sobre quién es el culpable del percance es bastante interesante. Sí, es fascinante cómo pueden diferir las perspectivas. ¿Qué opinas? Creo que la rendición de cuentas es crucial, pero a veces no está clara. Verdadero. Muchos factores pueden contribuir a una situación. Hace que uno se pregunte cómo abordar esos conflictos de manera eficaz. Exactamente. La comunicación abierta a menudo ayuda a resolver disputas. Estoy de acuerdo, comprender todas las partes es clave para encontrar una solución. Es un tema complejo, pero discusiones como esta son valiosas. Lección 32. Planificación de un viaje. Hola Anna, he estado pensando en planificar un viaje. Hola John, eso suena emocionante. ¿Tienes algún destino en mente? Estoy considerando unas vacaciones en la playa o una aventura en la ciudad. Ambos suenan maravillosos. ¿Qué te atrae de cada opción? Me encanta la playa para relajarme, pero las ciudades son estupendas para explorar. Ese es un buen equilibrio. ¿Has viajado mucho antes? Un poco, pero quiero explorar más este año. Recomiendo investigar las atracciones locales para maximizar su experiencia. Gran idea, buscaré sitios y actividades culturales. Disfruta del proceso de planificación. Es parte de la aventura. Lección 33. Comprando ropa. Hola Anna, ¿has estado comprando ropa recientemente? Hola Juan, sí. Fui el fin de semana pasado. ¿Y tú? Todavía no he tenido la oportunidad. ¿Qué compraste? Encontré un par de blusas bonitas y un par de zapatos. Suena genial. ¿Prefieres comprar online o en la tienda? Me gusta comprar en la tienda para probarme cosas, pero en línea es conveniente. Estoy de acuerdo, comprar online es más fácil, pero nada mejor que probarse ropa. Exactamente. También es agradable ver la tela y encajar en persona. ¿Tienes una tienda favorita que te gustaría visitar? Me encanta una boutique local, tienen piezas únicas. Lección 34. La lista de compras. Buenos días, Anna. ¿Tienes una lista de compras para nuestros suministros? Hola Juan, sí. Hice una lista de lo que necesitamos. Perfecto, ¿qué hay en él? Necesitamos frutas, verduras y algunos snacks. Excelente. ¿Incluiste algún snack específico? Agregué nueces y algunas barras de granola para mayor comodidad. Esas son buenas opciones. ¿Algo más que debamos considerar? Tal vez un poco de yogur y pasta para comidas fáciles. Excelente. Tomaré la lista para que podamos ir de compras juntos. Suena como un plan. Consigamos todo lo que necesitamos. Lección 35. Celebrando la herencia escocesa. Hola Anna, he estado aprendiendo sobre otras celebraciones que celebran las personas de ascendencia escocesa. Hola John, eso suena intrigante. ¿Cuál es el más notable? El 25 de enero es significativo.
Se conoce como la Noche de Burns. Sí. Honra al poeta Robert Burns. ¿Cómo celebra la gente? Disfrutan de la comida tradicional escocesa, como el haggis, y leen su poesía. Eso suena festivo. ¿Tienen alguna bebida especial también? Absolutamente, el whisky aparece a menudo en las celebraciones. Debe crear una atmósfera maravillosa. ¿Hay eventos en todo el mundo? Sí, la gente celebra en varios países, mostrando su herencia. Es maravilloso ver tal orgullo cultural. Me encantaría experimentarlo algún día. Lección 36. Gestión de la carga de trabajo. Buenos días, Anna. ¿Cómo va tu carga de trabajo esta semana? Hola John, es abrumador. Tengo demasiado que hacer. Entiendo, ¿qué tareas están tomando más tiempo? Varios proyectos vencen simultáneamente, lo que resulta bastante estresante. ¿Has considerado priorizarlos? Lo he intentado, pero es un desafío cuando todo parece urgente. Quizás podría ayudar dividir las tareas en pasos más pequeños. Esa es una buena idea. Podría hacer que las cosas parezcan más manejables. Además, tomar descansos breves podría aumentar tu productividad. Definitivamente lo intentaré. Gracias por la sugerencia. Lección 37. Rutinas matutinas. Hola Anna, ¿qué haces después del desayuno? Hola John, normalmente planifico mi día y establezco prioridades. Ese es un enfoque inteligente. ¿Lo escribes? Sí, mantengo una agenda para realizar un seguimiento de las tareas y citas. Ayuda a visualizar tu día. ¿Tienes una rutina específica? También me gusta hacer un entrenamiento rápido para energizarme. Genial, el ejercicio realmente ayuda a concentrarse. Exactamente. Establece un tono positivo para el día que tenemos por delante. Lección 38. Relaciones con los clientes. Hola Anna, he estado pensando en lo importante que es la comunicación en los negocios. Hola John, ayuda a construir relaciones con los clientes, ¿verdad? Exactamente, la comunicación clara fomenta la confianza y la lealtad. También es crucial para la satisfacción del cliente. ¿Qué estrategias utilizas? Me concentro en escuchar activamente y responder con prontitud a las consultas. Esos son efectivos. Personalizar las interacciones también puede marcar una gran diferencia. Absolutamente, la gente aprecia que las empresas valoren sus necesidades. Crea una impresión duradera y fomenta la repetición de negocios. Lección 39. Planificación financiera. Buenos días Anna, ¿has hecho algún presupuesto recientemente? Hola Juan, lo tengo. He estado ahorrando para una compra importante. Genial, ¿tiene una estimación aproximada de cuánto necesita? Sí, lo he calculado y planeo alcanzar mi objetivo pronto. Eso es impresionante. ¿Para qué estás ahorrando? Estoy buscando una nueva computadora portátil para mejorar la eficiencia de mi trabajo. Parece una inversión digna. ¿Has encontrado algún modelo que te guste? Tengo algunos en mente, pero primero quiero comparar precios. Lección 40. Compras de moda. Hola Anna, acabo de ir de compras a ver qué tienen. Hola John, ¿encontraste algo interesante?
Sí, vi una linda blusa floral que me llamó la atención. Eso suena encantador. Los estampados florales siempre están de moda. Exactamente, creo que sería una gran adición a mi guardarropa. ¿Estás pensando en usarlo para una ocasión especial? Quizás para una salida informal con amigos este fin de semana. Esa es una elección perfecta. Suena como un momento divertido. ¿Qué te parece combinarlo con jeans? Eso se vería fantástico. Equilibra el outfit a la perfección. Lección 41. Entendiendo el divorcio. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo el divorcio afecta a las familias. Hola John, es un tema complejo, ¿no? Sí, especialmente cuando hay niños involucrados. Exactamente. El divorcio no ocurre porque los padres ya no aman a los hijos. Bien, a menudo se debe a otros factores, como la incompatibilidad. Eso es cierto. Las fallas en la comunicación pueden desempeñar un papel importante. ¿Cómo crees que los niños afrontan estos cambios? Varía, pero el apoyo de ambos padres puede marcar una gran diferencia. Definitivamente, la estabilidad y la comprensión son esenciales para su bienestar. Es importante priorizar los sentimientos de los niños durante esas transiciones. Lección 42. Equipo de entrenamiento cómodo. Hola, Anna. Estaba buscando ropa deportiva cómoda. Hola Juan, es una buena idea. ¿Qué necesitas? Necesito comodidad y flexibilidad para mis entrenamientos. Las telas elásticas son geniales para eso. ¿Has probado alguna marca? Todavía no, pero estoy considerando algunos populares. Eso suena inteligente. Es importante encontrar lo que funciona mejor para usted. También quiero algo que se vea bien, no solo funcional. Absolutamente. El equipo de entrenamiento elegante puede aumentar tu motivación. Lo tendré en cuenta mientras compro. Gracias por los consejos. Encantado de ayudar. Disfrute de su experiencia de compra. Lección 43. Cocinar patatas. Buenos días, Anna. Ahora empezaré con los preparativos de la cena. Hola Juan, eso suena genial. ¿Qué estás haciendo? Estoy asando unas patatas como guarnición. Hermoso. ¿Cuánto tiempo necesitan asarse las patatas? Por lo general, tardan entre 30 y 40 minutos a 400 grados Fahrenheit. Eso es perfecto. ¿Estás agregando algún condimento? Sí, planeo usar aceite de oliva, ajo y romero. Esos sabores complementarán maravillosamente las patatas. Eso espero, los vigilaré mientras preparo el resto. Parece que una comida deliciosa está en camino. Lección 44. La vida de Sullivan. Hola, Anna. Recientemente leí sobre la vida de Sullivan. Hola John, ¿qué te pareció interesante? Tuvo una vida muy difícil. Su madre murió cuando ella tenía 8 años. Eso es desgarrador. Perder a un padre a una edad tan temprana es difícil. Sí, y 2 años después, su situación empeoró. ¿Qué pasó entonces? Enfrentó muchos desafíos, pero su resiliencia fue notable.
Es inspirador cómo algunas personas superan esas dificultades. Absolutamente, su historia destaca la importancia de los sistemas de apoyo. Nos recuerda que debemos apreciar la fuerza en nosotros mismos y en los demás. Lección 45. Cargos aeroportuarios. Hola Anna, acabo de enterarme de las distintas tasas aeroportuarias. Hola Juan, es bueno saberlo. ¿A qué cargos te refieres? Cosas como tarifas de equipaje y cargos de seguridad pueden acumularse rápidamente. Absolutamente. Es sorprendente cuánto extra puedes terminar pagando. ¿Puedo tener un ticket de reclamo por mi equipaje facturado? Sí, es imprescindible conservar ese billete hasta que recuperes tus maletas. ¿Qué pasa si mi equipaje se pierde? Puede presentar el ticket de reclamación para presentar una denuncia y solicitar una indemnización. Eso es tranquilizador. Es importante mantenerse informado sobre estos detalles. Definitivamente. Estar preparado puede ahorrarle muchas molestias mientras viaja. Lección 46. Elegir calzado. Buenos días Anna, he estado pensando en el calzado adecuado para hacer senderismo. Hola John, ¿te gustan las botas de montaña? Proporcionan un gran apoyo. Sí, el calzado cómodo es fundamental, pero también hay que tener en cuenta el terreno. Verdadero. Los zapatos impermeables son ideales para condiciones húmedas. Exactamente, también quiero algo transpirable para el clima más cálido. ¿Has investigado a los corredores de trail? Son ligeros y cómodos. Esa es una buena idea, los comprobaré. ¿Tienes una marca favorita? Me gustan Merrell por su durabilidad y comodidad. Lección 47. Vida estudiantil. Hola Ana, ¿de dónde eres? Hola John, soy de Nueva York. ¿Y tú? Soy de un pequeño pueblo de Texas. ¿Es usted un estudiante? Sí, lo soy. Estudio ingeniería. ¿Qué pasa contigo? Estoy cursando una licenciatura en Administración de Empresas. Eso suena interesante. ¿Qué te hizo elegir ese camino? Disfruto trabajando con personas y entendiendo los mercados. Eso es valioso. ¿Has pensado en especializarte en un área específica? Estoy pensando en marketing. Parece dinámico y atractivo. Gran elección. Es un campo que ofrece muchas oportunidades. Lección 48. Preparar una comida. Buenos días Anna. ¿Qué vamos a preparar para cenar esta noche? Hola John, estaba pensando en una ensalada con pollo. Suena delicioso. ¿Qué otros ingredientes necesitamos además de ensalada y pollo? Deberíamos agregar algunos tomates cherry y pepinos para darle frescura. Buena idea, quizás también un poco de aguacate para darle cremosidad. Sí. Agrega grasas saludables y una textura agradable. ¿Deberíamos incluir un vendaje? Definitivamente. Una vinagreta de limón complementaría bien los sabores. Lección 49. Resultados del proyecto. Hola Anna, quería preguntarte sobre tu proyecto reciente. Hola John, definitivamente lo intentaré. ¿Qué quieres saber? Por cierto, ¿cuál fue el resultado de su presentación? Fue muy bien. Recibí comentarios positivos de mis compañeros. Eso es fantástico. ¿Encontró algún desafío?
Algunos. Pero logré abordarlos durante la sesión de preguntas y respuestas. Impresionante, es genial que puedas pensar con rapidez. Gracias. Me enseñó la importancia de la preparación y la flexibilidad. Lección 50, hora de la merienda. Hola Anna, me acabo de dar cuenta de que me muero de hambre. Hola John, yo también tengo mucha hambre. ¿Qué te apetece comer? ¿Qué tal si tomamos un refrigerio juntos? Eso suena perfecto. ¿Tienes algún lugar en particular en mente? Quizás el café de la calle, tienen unos pasteles estupendos. Me encantan sus croissants de chocolate. ¿Estás pensando en algo dulce? Quizás prefiera algo salado, como un sándwich. Buena elección. Un sándwich te llenaría. ¿Compartimos un postre? Absolutamente, no podemos resistirnos al postre. ¿Qué tal su tarta de frutas? Eso suena delicioso. Vámonos antes de que tenga demasiada hambre. Lección 51, momentos de boda. Buenos días Anna, hace poco vi un precioso vídeo de boda. Hola John, ¿qué tiene de especial? El novio tomó la mano de su novia mientras su papá la dejaba allí. Ese debe haber sido un momento conmovedor. ¿Se sonrieron el uno al otro? Sí, intercambiaron sonrisas que lo decían todo. Es increíble cómo se pueden transmitir emociones sin palabras. Exactamente, las bodas están llenas de momentos tan sinceros. Realmente lo son. ¿Qué más destacó en el video? La decoración era espectacular, sobre todo los arreglos florales. Las flores hermosas realmente pueden realzar la atmósfera. Lección 52, oportunidades de negocio. Hola Anna, he estado pensando en ingresar a nuevos mercados. Hola John, parece una gran oportunidad. ¿Qué mercados estás considerando? Tengo curiosidad por saber cómo planeamos ingresar a estos mercados de manera efectiva. Primero deberíamos realizar una investigación de mercado exhaustiva. Buena idea, comprender las preferencias locales es esencial. Absolutamente. La colaboración con socios locales también puede resultar beneficiosa. Eso nos ayudaría a navegar las diferencias culturales. Exactamente. Adaptar nuestro enfoque es clave para el éxito. ¿Qué países crees que tienen mayor potencial? Creo que China y Brasil muestran un importante potencial de crecimiento. Lección 53. Exploración de mercados potenciales. Buenos días Anna, ¿has pensado en los mercados potenciales? Hola Juan, sí. Es un tema importante para la expansión empresarial. ¿Qué países cree que son prometedores? China y Brasil muestran potencial debido a sus economías en crecimiento. Bien, ¿qué factores los hacen atractivos para la inversión? Sus grandes poblaciones y el creciente gasto de los consumidores son clave. Eso tiene sentido. ¿Cómo debemos acercarnos a estos mercados? Necesitamos adaptar nuestras estrategias para adaptarlas a las demandas locales. Colaborar con empresas locales podría resultar ventajoso. Definitivamente. Nos ayudará a comprender mejor su mercado. Lección 54. Concientización sobre la seguridad vial. Hola Anna, hace poco estuve leyendo sobre seguridad vial.
Hola John, ese es un tema importante. ¿Qué aprendiste? Aprendí que los escombros sueltos pueden ser peligrosos en la carretera. Sí, se puede lanzar al aire cuando los coches pasan zumbando. Los camiones pesados son particularmente grandes y pueden crear peligros. Exactamente. Su tamaño significa que pueden causar más daño. Es fundamental mantener las carreteras despejadas para evitar accidentes. Acordado. Las campañas de concientización pública pueden ayudar a informar a los conductores. ¿Qué otras medidas de seguridad crees que son necesarias? El mantenimiento regular de las carreteras es esencial para lograr condiciones de conducción seguras. Lección 55. Experiencias de viaje. Hola Ana, ¿viajas a menudo? Hola Juan, sí, lo hago. He estado en varios países y reservé habitaciones de hotel por mi cuenta. Eso suena emocionante. ¿Qué país disfrutaste más? Me encantó Italia. La cultura y la cocina eran increíbles. Siempre quise visitar Italia. ¿Cómo te pareció el proceso de reserva de hotel? Fue sencillo, especialmente con las plataformas en línea. Es bueno saberlo. ¿Enfrentó algún desafío durante sus viajes? De vez en cuando, pero luego se convirtieron en grandes historias. Ese es el espíritu. Viajar se trata de experiencias, ¿verdad? Absolutamente. Cada viaje nos enseña algo nuevo. Lección 56. Exploración de la ciudad. Buenos días, Anna. ¿Has explorado alguna ciudad nueva recientemente? Hola Juan, sí. Visité una gran ciudad el mes pasado. Eso suena interesante. ¿Tienes un mapa para navegar? Sí, tengo un mapa, así no nos perderemos. Perfecto, me alegra que estés aquí para guiarme. Hace que explorar sea mucho más fácil, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál fue tu parte favorita de la ciudad? La arquitectura histórica fue impresionante. Me encantan las ciudades con ricas historias. ¿Tomaste muchas fotos? Por supuesto. Quiero capturar cada momento. Lección 57. Soñar con Japón. Hola Anna. Tengo noticias interesantes. Hola Juan, ¿qué es? Me voy a Japón. Siempre he soñado con visitar Tokio. Eso es asombroso. ¿Qué es lo que más esperas? No puedo esperar a ver florecer los cerezos. Son hermosos. ¿Has planeado otras actividades? Sí, quiero explorar templos tradicionales y probar el auténtico sushi. Eso suena perfecto. El sushi en Japón debe ser increíble. Estoy seguro de que será una aventura culinaria. Tendrás que contármelo todo cuando regreses. Lección 58. Seguridad vial. Buenos días, Anna. Hoy estaba pensando en las señales de tráfico. Hola John, ese es un tema importante. ¿Qué pasa con ellos? Las señales son cruciales, te dicen cuándo parar o ir. Sí, especialmente en las intersecciones concurridas. No se puede pasar por delante de un autobús escolar porque es posible que haya niños cruzando la calle. Exactamente. La seguridad siempre debe ser lo primero. ¿Existen otras reglas que debamos tener en cuenta? Solo tenga en cuenta el pronóstico del tiempo y vístase en consecuencia.
Ese es un sabio consejo, nos ayuda a mantenernos seguros mientras conducimos. Absolutamente. Ser cauteloso puede prevenir muchos accidentes. Lección 59. Conciencia del clima. Hola Anna, estaba mirando el pronóstico del tiempo. Hola John, ese es un buen hábito. ¿Qué dice? Parece que hoy podría llover más tarde. Entonces deberíamos llevar paraguas, por si acaso. Buena idea, ¿hay algo más que debamos saber? Solo tenga en cuenta los cambios de temperatura y vístase en consecuencia. Eso tiene sentido, vestirse en capas suele ser la mejor opción. Sí. Te mantiene cómodo durante todo el día. Me aseguraré de comprobar el pronóstico con regularidad. Movimiento inteligente. Mantenernos informados nos ayuda a prepararnos mejor. Lección 60. Revisión de borradores. Hola Anna, he revisado el borrador de los términos y condiciones. Hola Juan, genial. ¿Qué pensaste al respecto? En general, está bien estructurado, pero hay algunas áreas que necesitan aclaración. Veo. ¿Qué secciones crees que requieren más atención? La cláusula de responsabilidad podría ser más detallada para evitar malentendidos. Ese es un buen punto. El lenguaje claro es crucial en los documentos legales. Exactamente, también debemos garantizar que el idioma sea accesible para todos. Absolutamente. Es importante que todas las partes comprendan sus derechos y obligaciones. ¿Deberíamos programar una reunión para discutir estos cambios? Sí, eso sería beneficioso. Recopilemos las opiniones de todos.